Sí, buenas, buenas. Buen día para todos. A ver si está funcionando. Sí, está funcionando. Hola. Andrea, ¿cómo estás? Bueno, pues, bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuénteme en algo en 2 minutos. Gretel, ¿qué me cuenta? ¿Está enferma? Ah. O el emocional. Ah, bueno, entonces hay que resolver. ¿Y Andrea qué me cuenta? ¿Cómo va todo? Trasnochada, está de foforro, de fafarra, trabajo. Buenas, joven. Bien, Camilo. No. Bueno, vamos a arrancar porque hoy necesitamos aprovechar el tiempo. Acomódense. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este tema de Ayurveda? ¿Si han estudiado, leído, visto? Poquito. Está bien. ¿Y te gusta este tema? Sí, de hecho soy muy de, no puedo decir que yo practicaba eso, pero sí soy muy de no tomar pastas, entonces siempre busco que me sirve como terapias alternativas, cosas alternativas. Soy muy de eso, no sé, por la noche siempre hacemos lo de la limpieza, lo he hecho pues porque sufrimos de corneas, que tenía sinusitis, entonces pues, sin querer siempre con mi hijo lo hacemos. Claro. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Joana, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Vamos a arrancar. Bueno, quería mencionar que en el capítulo que estamos terminando, pues hay información que en realidad es información de respaldo. Acá tenemos este manual de Ayurveda, es un extracto de un libro muy interesante. Y tablas de plantas, pues básicamente, como le he mencionado, el Ayurveda trabaja a partir de la fitoterapia. Entonces, básicamente, esas tablas de plantas nos dan una idea de qué propiedades tienen las plantas y también en relación con las doshas, o sea, qué plantas nos van a incrementar. Por eso aparece las iniciales de las doshas. Entonces va a decir, cuando favorece, tiene que ver con más, por ejemplo acá, más pita, menos vata. Eso significa que favorece más pita y resta vata. La idea es que tengan una relación así como con las plantas y que en algún momento pues complementen lo que ustedes ya han vivido a partir de, o conocido a partir de
de este tema de las propiedades de las plantas. Los otros videos cortos, como el de Cartol, tu energía controla los... Eso tiene que ver pues con temas complementarios. Ujú. Ahí hay una partecita y estoy tratando de hacerlo de hacer una cosa. Y muchas veces estaba hablando con mi hijo, pero estoy haciendo otra cosa, entonces yo sin querer me interrumpo y cambiaba y pues sentía que lo necesito. Si es a comer, si es a ver algo, porque no hace varias cosas a la vez. Perfecto, eso se trata, que aprovechen ese material que complementa de alguna manera todo esto de la Ayurveda. Hoy básicamente vamos a iniciar, como les mencioné en la clase anterior, el capítulo de este módulo relacionado con el Ayurveda y la psicología. Digamos que va a ser un poco más, tal vez con más detalle que veamos acá este tema, y pues la idea es que al final, cuando veamos el tema de las 3 gunas, pues ahí también vamos a tener como un protocolo para, como herramienta terapéutica para nosotros abordar en algún momento desde la Ayurveda a una persona y poder asesorarla. Bien. Mencionaba que cada tema está acompañado de un material audiovisual. Entonces, en el caso de Ayurveda y la mente, que es lo que vamos a ver hoy, está relacionado con la presentación, y aquí sería el video de Ayurveda y la mente, y este que dice Ayurveda instrumento interno, este sería lo relacionado precisamente con un material en PDF para acompañar este tema del componente mental. Y el otro gran tema pues tiene que ver con Ayurveda y las 3 gunas, que está el video allá en la esquina superior. Este va a ser el PDF que lo acompaña y la presentación pues está acá abajo. Aquí hay un video corto que les mencioné, yendo más allá de los doshas. Básicamente tiene que ver precisamente con lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? Que la idea es no quedarnos también en esa identificación. Entonces, a partir de ahí, digamos, fortalecer tal vez el ego, donde decimos, bueno, yo soy Pita, entonces siendo Pita, justifico un poco mi comportamiento. La idea es cómo reconocemos una naturaleza y una tendencia y una fuerza que nos impulsa, pero que de igual manera yo me hago consciente de esa fuerza y lo que busco es hacerla equilibrar en todo mi contexto. Entonces, yendo más allá de las doshas, es un video corto de 12 minutos, 14 minutos, 18 minutos, que básicamente nos dan como una ambientación de cómo de alguna manera debemos siempre establecernos en eso que las tradiciones, no solo el yoga, sino otras tradiciones ancestrales, nos llevan hacia reconocer, o la manera más bien de cómo distinguimos de lo que somos como esencia y del estuche que tenemos, que es nuestro vehículo. Hacer esa diferenciación nos permite avanzar y trabajar y dedicar un gran trabajo a ese viaje interno, y cómo desde allí movilizamos todo esto que queremos trabajar para buscar el equilibrio interno. Parte de lo que vamos a ver hoy, que también tiene que ver con esa idea de cómo debemos ir construyendo
esa diferenciación y a partir de allí reconocer que tenemos muchos más elementos para trabajar en un aspecto interno del ser. Bien. Entonces, el Ayurveda recuerden que esto es un conocimiento antiguo. De alguna manera la Ayurveda lo que hace es un poco sistematizar y tener un poco más parametrizado, digámoslo así, esta información. En términos de los procesos monásticos, inclusive del yoga, digamos que vivimos o recibimos esta información un poco más, o digamos con otro tipo de metodología. Entonces, gran parte de este contexto de lo que es la mente, la inteligencia y el ego, en la tradición espiritual, lo estamos constantemente trabajando a través de los astras que nos narran historias. En la psicología, en la psicoterapéutica, el componente de las historias son importantes porque es como cuando vemos una novela, ¿no? Que vemos unas situaciones que están ocurriendo y de alguna manera al nosotros ver y reconocer esas situaciones podemos también tener diferentes formas de ver y de tomar partido frente a esas situaciones. Entonces, el que está allá como actuando, ¿sí? Va a tener una manifestación, una respuesta frente a esa situación, pero nosotros tenemos la capacidad de verla y de reconocer en ella algo que nos identifique o por el contrario, entrar y decir, bueno, tal vez yo voy a actuar de manera diferente. Entonces, las historias en lo terapéutico nos permiten hacer como esa analogía y ese proceso de observar y tal vez ser un poco más observador y más abstracto, ¿no? De lo que está pasando, y a partir de allí yo me identifico con el personaje o me identifico con esa historia y entonces tengo más recursos como información, ¿vale? Entonces gran parte de los procesos monásticos tienen que ver con ese estudio a partir de esa narrativa, de todas esas historias que nos cuentan. Entonces nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando mencionaba el tema de los semidioses, cada semidios tiene una responsabilidad, por decir algo, el señor Shiva, pero tiene un contexto histórico también. Entonces Shiva en algún momento está casado con Saraswati, ¿vale? Y tienen un hijo, que es el señor Ganesha. El señor Ganesha tiene cabeza de elefante, pero también transcurre una historia donde precisamente él tiene la cabeza de elefante por algo, ¿no? Entonces, toda esa narrativa, todas esas historias nos permiten hacer un trabajo, digamos, más profundo de ese viaje interno donde vemos situaciones y a partir de esas situaciones aprendemos. Por ejemplo, en relación, como vamos a ver con el ego, hay una historia muy bonita que se llama La belleza líquida y tiene que ver con un rey que tenía mucho poder y con una hermosa dama, mujer, que era muy hermosa. Entonces por su belleza, pues de alguna manera todo el mundo se interesaba en ella. Entonces el rey, por tener más poder, pues obviamente influyó, ¿no? Como que quiero tenerla. Y entonces ella, al recibir esa insistencia de que el rey quería tenerla, ella solamente quería en su corazón dedicar su vida a la búsqueda de Dios, ¿no? A la espiritualidad. Digamos que había trascendido un poco ese concepto de la forma y del ego. Entonces, ya de tanta insistencia, o más bien de tanta presión que empezó a generar, ella hizo como una especie de brebaje para poder liberarse de toda esa belleza, contenerla en un pote, y entonces fue allá donde el rey, y entonces ya era una persona que no tenía una belleza física, digamos, prominente,
y entonces se presentó ante el rey y le dijo, yo soy esa que tú querías, aquí está la belleza que tú quieres. Entonces, a través de esa historia también reconocemos precisamente el valor que tiene de esa clara identificación que pueda haber o que tenemos nosotros por este emplazamiento del conocimiento que tenemos en el sistema donde llegamos y recibimos una información donde nos dice que es hacia afuera, y ese hacia afuera nos crea una identificación a través de la forma donde llego a pensar que yo soy yo por lo que soy en la forma física. Entonces nos ayuda a trascender esa idea y a darnos cuenta que si yo voy a generar inclusive un vínculo con el otro, lo debo generar desde lo que soy como esencia, más no de lo que soy como forma. Porque la forma, pues es volátil, cambia, ¿no? Y hoy tengo todo este cuerpo así bien sostenido, pero en algunos años va cambiando, se va transformando. Entonces, si yo quedo solamente interesado en la forma, pues eso se va a perder como valor. Bien, ahora, aquí nos habla digamos, de empezar a verlo desde afuera. Entonces, para verlo desde afuera, distinguimos ese complejo mental en dos aspectos. Uno que es precisamente hacia afuera y el otro que tiene que ver un poco más hacia adentro. Por eso aquí hablamos de instrumento interno e instrumento externo, que en sánscrito o la transliteración sería Bajikarana y Antakarana, ¿vale? Vamos a hacer una breve descripción de lo que sería inicialmente ese instrumento interno, tomando como punto de partida el exterior, ¿vale? Entonces, en el exterior, cuando nos emplazamos en esta reencarnación, en este cuerpo, nosotros tenemos una forma de relacionarnos con el afuera, ¿no? Con el mundo exterior. Y ese van a ser lo que conocemos como los sentidos, ¿cierto? Entonces, ya de alguna manera habíamos delimitado, cuando vimos los chakras, habíamos delimitado estos conceptos, ¿se acuerdan? Donde Jnana tiene que ver con conocimiento, ¿cierto? Entonces, Jnanendriya sería los drillas del conocimiento, o sea, donde recibimos información. Y esos serían nuestros 5 sentidos, que a su vez, como vemos, están relacionados con los 5 elementos de la naturaleza material, ¿sí? Y a su vez, tenemos los karmendriyas, que bien sabemos que Carmen viene de Carmen, suena como Carmen, ¿no? Viene en realidad, el concepto es karma, y cuando hablamos de karma, hablamos de acción. La traducción sería causa y efecto, pero concretamente karma significa el karma de la acción, ¿vale? Entonces, ya sería cómo nosotros recibimos una información a través de los sentidos, pero esa información se procesa, mente, inteligencia, y después sacamos esa información, digamos, damos una respuesta hacia el exterior, y entonces esa respuesta tiene que ver con la acción. Entonces serían los sentidos de la acción, que sería la capacidad de caminar a través de los pies, la capacidad de aprender o de coger o de tomar lo que podemos hacer con las manos, apropiarnos de las cosas, sentirlas desde ese tacto, desde esas manos, y pues una acción que tiene nuestro cuerpo también relacionado con cómo procesamos unos nutrientes, unos alimentos, y después hay una respuesta, digamos, y es que algo de lo que queda pues va a salir a través del órgano del ano, que a su vez tiene que ver con el elemento tierra. En el caso de los genitales, pues son la forma en que nos accionamos para la procreación, ¿cierto? Para vivir ese impulso biológico desde la sexualidad, ¿no? Que en algún momento
tiene una connotación y tiene un arraigo importante porque es lo que nos acompaña en diferentes formas de vida como impulso sexual, pero que de alguna manera ese impulso sexual nos permite a su vez comunicarnos o establecer vínculos desde esa corporeidad a través de vínculos un poco más relacionados con lo afectivo, ¿no? Lo que llamamos las relaciones interpersonales. Y el último tiene que ver con que la entrada de información es a través del oído, de vibraciones, y la salida de esa sería la capacidad o la acción de hablar, de comunicarnos, de expresarnos. ¿Mm? Entonces estos componentes son los que se conocen como el instrumento externo, que tendrían una relación directa con el antakarana o con el instrumento interno. O sea, que esos sentidos de la acción y esos sentidos de la información están supeditados a lo que pase en nuestra mente, a lo que pase en nuestra inteligencia, a través de lo que pasa en nuestra conciencia, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que sería, entonces, el instrumento interno, que consta básicamente de lo mismo que hemos visto como los 5 elementos fundantes. Entonces, tenemos un componente ego que tiene que ver con la tierra, que sería lo más burdo, ¿cierto? Que tiene que ver con el primer chakra y que en su luz sería la identificación con la forma, reconociendo lo que es la forma. Cuando yo me subo a un carro, yo siento que puedo hacer muchas cosas con el carro. Yo puedo llegar a decir, uy, qué maravilloso soy yo con todo lo que puedo hacer con el carro, ¿cierto? Pero indiscutiblemente cuando yo me baje del carro, pues me doy cuenta de alguna manera que mientras yo estoy en el carro puedo decir que soy el carro, pero cuando salgo del carro ya no soy el carro, ¿cierto? Eso es un poco o la analogía que tiene que ver con este cuerpo. Reconocer que esto es un vehículo, pero que yo soy el que comanda, el que controla ese vehículo, y cuando digo ese yo soy, tiene que ver más con un aspecto de energía, vida, conciencia de lo que somos y de lo que es toda esta energía material, universal. ¿Mm? Entonces, digamos que en orden de burdo a sutil, entonces primero está el ego, después está la mente, que sería manas, ¿cierto? Y la mente opera 2 elementos, el aire y el agua, que ya hemos visto básicamente que el aire tiene que ver con los pensamientos y el agua, ¿con qué? Con las emociones, ¿cierto? Emociones con C, ¿cierto? C. Emociones, ya me olvidé escribir emociones. Emociones, listo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que la mente cotidiana, manas, va a estar compuesta de pensamientos y de emociones. Entonces ahí ya tenemos 3 elementos. Después encontramos, llamémoslo así, el intelecto, que en realidad tiene que ver con el discernimiento, con la inteligencia, y ya por decir inteligencia, ¿qué elemento estamos trabajando aquí? El elemento fuego. Recuerdan que cuando hablábamos de fuego, estamos hablando de que tenía que ver precisamente con la inteligencia, ¿no? Y el más sutil de todos sería el elemento éter, ¿cierto? Que tiene que ver
con lo más profundo o lo más sutil de lo que somos, ¿cierto? Que sería nuestra conciencia. Entonces aquí vamos a estar relacionados con conceptos como alma o atma, ¿cierto? Y así encontramos que están los 5 elementos: tierra, aire, agua, fuego y éter. Bien, entonces vamos a entrar como a ver un poquito de ellos. Aquí nos dice que ese complejo mental va a tener, digamos, todo el movimiento de todos estos elementos, como son la conciencia, ya la ubicamos donde está, los arquetipos, las tendencias, que eso después se va a traducir en definiciones como los samskaras, como los vasanas, que básicamente tiene que ver con esa idea de los arquetipos y las tendencias, que también a su vez va a estar relacionado cuando nosotros estamos hablando con la idea de la transgeneracional. O sea, esa idea de tendencias o de arquetipos tienen una fuerza porque vienen de atrás, ¿cierto? Como una respuesta ante situaciones que tuvieron nuestros ancestros y que nos la heredaron y que para nosotros ya se convierten más fácil en tendencias y que de igual manera, de acuerdo a nuestra vida, pues las vamos fortaleciendo, ¿sí? Tenemos la oportunidad de observarlas y de liberarlas, pero posiblemente por nuestra educación inicial, simplemente más bien buscamos enraizarlas o darles fuerza. Los karmas, los registros akáshicos, el intelecto con su discernimiento, que sería el buddhi, la mente con sus pensamientos, emociones y pasiones, el ego con sus demandas, celos e ilusiones. Vamos entonces a empezar a ver cómo sería ese ego, que el nombre es Ahankara. Es muy importante reconocer esta información porque es una manera operativa en que nosotros podemos conocer más elementos de lo que somos y de lo que recibimos como estuche, para así nosotros poder, a través de esa información, saber qué hacer, qué yo hago con esa información de lo que yo soy. Entonces, ya hemos hablado que al día de hoy las terapéuticas nos hablan que gran parte de nuestra incidencia de lo que somos al día de hoy siendo adultos, ¿cierto? Por tanto, gran parte de lo que llamamos personalidad, ¿cierto? Determinada por un carácter, ¿cierto? Por un comportamiento, por unas tendencias, por lo que llamamos también máscara. Eso componen básicamente el ego y se forma, digamos, en esos 5 primeros años. Porque es ahí donde nosotros llegamos de un punto cero, donde decimos que en este punto cero llegamos puros, y entonces empezamos a recibir información y entonces somos como esponja, recogiendo y recogiendo información. Gran parte de la educación que recibimos de nuestros padres al momento de hablar nos están dando una serie de direccionamientos, que si lo miramos son direccionamientos conscientes y correctos. Pero gran parte de la educación que lo recibimos en inconsciente. O sea, que es yo viendo a mi padre cómo está actuando en las diferentes situaciones que se presentan en la vida. Y es allí donde está casi que el 80% de lo que realmente yo voy a aprender. Porque muchas veces lo que, como dicen, entra por un oído y sale por el otro, ¿cierto? Como que
puede que no prestemos tanta, ¿cierto? Se dice que en esta era nuestra tendencia no está en esos niveles altos de aprendizaje, sino que de alguna manera por las condiciones de esta era estamos más dados a aprender a través de la experimentación, y eso nos trae al sufrimiento. Por eso desde Buda el sufrimiento es el gran maestro, porque es a través de sufrir, digámoslo así, es que podemos de alguna manera vivir una experiencia y a partir de esa experiencia entender y comprender y aprender. Entonces, gran parte de esa información que recibimos van a estar vinculadas a tendencias o respuestas que tienen nuestros padres frente a situaciones de vida. Y ellos a su vez están replicando lo que recibieron de sus padres. Entonces por eso ahí estamos hablando de la sombra, lo que Jung llamó como el inconsciente colectivo, y lo que llamamos el sistema o la transgeneracional. Bien, entonces, básicamente ya había mencionado que el ego se puede ver en ese principio de dualidad. Entonces, estamos hablando de que hay un verdadero ego y hay un falso ego. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ego verdadero va a estar vinculado con lo que yo soy en esencia, como alma, ¿cierto? ¿Qué lo hace verdadero? Precisamente por reconocer que esta es realmente nuestra naturaleza de lo que somos en esencia. Y el ego falso es la construcción que hacemos por la identificación. No tuvimos más chance en esta era, y es que todo es hacia afuera y poco hemos recibido educación de lo que es el viajar hacia adentro, el entendernos nosotros. Entonces tuvimos una noción muy hacia afuera. Esa noción hacia afuera nos crea esta máscara, esa personalidad o ese ego a partir de una noción ilusoria, y por eso le llamamos el ego falso, una identificación falsa, porque es una identificación con pensar que yo soy el cuerpo en esencia, ¿vale? Entonces, ego es el elemento tierra, lo más denso, tiene que ver con el primer chakra también, ¿cierto? Y es la autoidentificación. Entonces ahí vemos, nos dicen que vive comparándose, envidiando, enjuiciando. El enjuiciamiento es una tendencia también que tenemos en el colectivo, que viene de una caracterización. O sea, nosotros necesitamos, para apropiarnos muchas veces de toda esta energía material, necesitamos darle lo que llamamos etiquetas. Y por eso también nos llamamos como nos llamamos, porque de alguna manera es una manera de apropiarme, ¿no? Alex, Sara, Camilo, ¿cierto? Es una manera de distinguirnos a partir de una etiqueta. Pero yo no puedo pensar que soy la etiqueta, ¿cierto? Como tal. Entonces, el juicio muchas veces viene como tendencia de esa inicial idea de caracterización de las cosas. Entonces, en el sistema, como nos fuimos hacia afuera, todo el tiempo estamos buscando etiquetar. Y en esa etiquetación buscamos definirlo, y más desde la forma, menos desde la esencia. Entonces muchas veces cuando estamos viendo desde la forma para darle una etiqueta, no le estamos dando profundidad, o no estamos viendo lo que hay dentro, sino simplemente estamos dejándonos llevar por lo que simplemente vemos externamente, ¿cierto? Entonces ahí es donde el juicio de valor pierde, porque yo estoy enjuiciando o estoy generando un juicio de valor simplemente desde lo que estoy viendo en una situación o en una persona. Yo no estoy yendo más allá para darme cuenta qué hay detrás en realidad de esa forma y poder tener más elementos para poder decir y definirlo. Entonces, muchas veces el juicio es predominante en todos nosotros, ¿cierto? Todo el tiempo estamos de alguna manera etiquetando y juzgando y valorando en ese rango de la dualidad. Entonces, todo el tiempo estamos diciendo, esto es bueno, esto es malo, él es bueno, él es malo.
¿cierto? Es el que crea nuestra propia imagen, nuestro falso o externo yo, que se conoce como máscara, y nos dice quién somos. El ego está basado en el principio de separación. Recuerden que el primer chakra precisamente tiene como... ¿Cuál es el bloqueo principal del primer chakra? El miedo. Entonces, de alguna manera, el ego, cuando yo me densifico, recuerden que como cualidad, el estancamiento puede ser positiva, pero tiene su sombra. Entonces, la sombra es yo densificarme y sentir que soy cuerpo. Y cuando me veo desde el cuerpo, puedo verme diferenciado del otro. Entonces, me empiezo a diferenciar de muchos aspectos de la vida en relación a lo que yo soy como forma, diferenciado del otro. Gran parte de nuestras identificaciones tienen que ver con eso, ¿no? La otra vez el profesor me preguntaba que por qué de alguna manera no me gustaba el fútbol. Y es que la relación que yo he tenido con el fútbol, o lo que yo he percibido siempre, es que tiene mucho que ver con confrontación. Y digamos que siempre mi naturaleza fue un poco como eso, ¿no? Como evitar la idea de la confrontación, o la idea de esas pasiones que me llegan a decir, yo soy de esto y tú eres el opuesto porque estás del otro lado, ¿cierto? Entonces creo que eso es una fuerza muy fuerte, perdón la redundancia, en el fútbol. Entonces toda esa pasión la vemos muchas veces deliberada y vemos cómo la gente termina maltratándose o inclusive agrediéndose. Han habido muertes, muchas muertes, simplemente porque yo soy del América y tú eres del Cali, ¿cierto? Entonces eso es un ejemplo claro de esa identificación irreal, porque si nosotros vemos en profundidad, pues no somos ni del América ni del Cali, somos seres humanos que quieren vivir felices, ¿cierto? Y a partir de allí, pues surgen todos esos ismos, ¿cierto? Que en los cuales nosotros nos vamos ubicando. Por eso el tema de la polaridad, la dificultad no es la polaridad como tal, es quedarnos en ese extremo de la polaridad. Porque indiscutiblemente la polaridad nos permite tener un referente de la realidad, pero yo tengo todo un rango de posibilidades intermedio. Yo no tengo que ponerme simplemente en el extremo máximo de la polaridad para definirme como tal, porque eso siempre me va a crear oposición. Pero la definición siempre va a ser, desafortunadamente, siempre va a ser obligada, de alguna manera, en el campo social. Es decir, por más que yo me quiera identificar, ¿no? Yo no me quiero identificar, digamos, con nada. Yo no me quiero identificar. Siempre va a haber una presión externa que me haga identificar. Correcto. Entonces, digamos que pues, dentro de mí, yo simplemente digo, lo voy a hacer, me voy a poner en este sitio, en este lugar, voy a hacer esto por este momento que tengo que hacerlo así. Y después me va a quitar eso, me a ver, poner en otra, porque tengo que hacerlo así. Precisamente estamos... Pensé que había terminado. Sigue. Yo quiero, o sea, ojalá uno no pudiera identificarse ser humano y que lo identifique. O que te identifique, eso es otra, ¿no? Que el otro te identifique y uno A ver, precisamente nosotros estamos reconociendo una realidad y estamos diciendo cómo en esa realidad gran parte de nuestra educación fue hacia afuera. O sea, que estamos diciendo que en términos del colectivo, la gran masa, estamos orientados hacia eso. Y eso también lo podemos definir como sombra, ¿cierto? Pero también nos estamos precisamente definiendo desde lo que somos como esencia, que viene siendo luz. Entonces, precisamente el trabajo de iluminación, por eso se llama de alguna manera iluminación, porque es como nosotros, aunque vivamos totalmente en la sombra, pues vamos a ir descubriendo que yo puedo, aún en el sistema, aún en el mundo más denso de lo denso, yo puedo establecerme en la luz. Entonces, yo vivo dando el ejemplo
extremo de Víctor Frank, porque él es un ejemplo de eso, de cómo en una situación tan compleja, él logró establecerse en un momento de paz, aún estando viviendo en una situación compleja. Entonces, posiblemente ese es el reto. Recuerden que lo dijimos, gran parte del reto de la experiencia es vivir la experiencia, y la experiencia tiene componente el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento va a llegar precisamente cuando pasa eso, en esa desarmonía de yo no identificarme, pero el mundo me está totalmente identificando, ¿vale? Pero precisamente nos estamos dando cuenta de que sí yo puedo. O sea, yo puedo tener los elementos y las herramientas para centrarme y encontrar un estado de paz, así en el mundo se esté, como dicen literalmente, cayendo. Porque de alguna manera frente a eso, yo tengo caminos, ¿no? Pero de alguna manera el camino principal es la aceptación de esa realidad a través de la cual estoy viviendo. Yo acepto esa realidad, pero también puedo modificarla. La modificación de esa realidad viene desde adentro, desde mí, desde yo. Cómo yo, aún en toda esta dificultad, puedo establecerme en paz y cómo puedo irradiar esa paz hacia afuera. Y eso es lo que vamos haciendo progresivamente. Entonces podemos encontrar seres que aún que estemos en un sistema tan denso, podemos decir, bueno, él logra establecerse en paz, o logra tener una vida en paz, aunque esté todo el tiempo corrompido por una sombra en la sociedad. Es muy interesante como a partir de este momento, porque es un poco cuando los niños entran como en la pubertad, ¿no? De cuestionarse un poco su identidad. Y es muy interesante porque antes, o sea, yo lo vivo ahora cuando los niños pequeños siempre quieren ser como sus amigos, ¿no? Y es exactamente lo que pasa, ¿no? Y yo estoy ahí diciendo, ¿cómo lo hago con ellos? Porque claro, no tienen todavía esta conciencia que podrías vivir otra vida, aunque en casa no tienen que hacer, y se quedan constantemente porque no tienen consola, no tienen televisión, no tienen carro y están ahí como se sienten muy mal. Siempre lo dicen, ¿por qué te lo hago? ¿Por qué te vas a televisión? Y yo creo que, o sea, pensamos, esperemos que algún día lo van a aprovechar para ya estar como un poco más consciente de las cosas, pero es eso, ¿no? Hoy es Minecraft, mañana es, no sé cómo se llama, y quieren tener la camiseta, y el, ¿no? Yo a veces pienso, ¿qué hago? Porque tampoco no pueden ser siempre los señalados. Digamos, ¿no? Eso es el problema de la enseñanza, crianza en un mundo capitalista que, bueno, la que vivimos, ¿no? Sistema. Sí, porque el ego se basa ahí y están tan ahí en su... Mamá, yo también quiero esta camiseta, ¿no? O sea, yo creo que todos los padres lo tienen y en nuestra infancia era con otras cosas. Pero, bueno, a veces no pienso, ¿no? De dónde viene, porque todos somos la sociedad. ¿Por qué? Yo soy la sociedad también y me lo hace, ¿no? Pero porque el colectivo no quiere salir de ahí. ¿No? De pertenecer. Sí, y eso también es parte del ego, ¿no? Sentirse especial perteneciendo a algo. Si los niños siempre quieren tener lo mismo, ahora el problema es que no cambia cada 15 más. No perteneces, lo que pasa también con el fútbol, si no perteneces a ese equipo de fútbol, te sientes excluido. Y bueno, en todas las cosas pasan así cuando. Y a nivel como de la evolución humana, ser excluido del grupo es morir, o sea, correr el riesgo de morir. Entonces, por eso la voluntad de pertenecer. Entonces, podríamos decir que entonces nosotros logramos, a partir de un principio, la gran herramienta que hemos hablado es frente a eso, digamos, como solución que tenemos, la elección. Yo todo el tiempo tengo la capacidad de elegir, ¿cierto? Entonces, a partir de que yo elija, entonces, digamos, elijo, pero puedo estar sujeto a lo que estamos diciendo, a ser aislado. Entonces, de alguna manera, tenemos también otra posibilidad y es cómo yo voy a empezar a hacer un oasis en mí y en mi entorno.
pero yo también me sumo a otros a través de los cuales, entonces ahí viene esto del Sangha, ¿cierto? Que lo hablamos cuando inicialmente estudiamos el yoga, los tres aspectos, Guru, Sadhu y Sangha, ¿cierto? Entonces, Sangha, ¿qué tiene que ver? Con asociación. Entonces, ¿cuál es la mejor definición de esto? Aves del mismo plumaje vuelan juntas. O sea, que si yo quiero un oasis, yo voy a empezar a buscar aquellos con los que me sienta identificado. Entonces ya yo dejo de identificarme con el equipo de fútbol y voy a empezar a identificarme con una comunidad. Lo que estamos haciendo es precisamente esto acá, la formación. La formación de yoga es eso, está basado en una idea de comunidad donde yo puedo encontrar un oasis y a partir de ese oasis tengo más respaldo, porque el Sangha significa como la muleta, el que me ayuda de alguna manera a sostenerme cuando yo estoy un poco quebrantado. Entonces tengo al otro para apoyarme y poder fortalecer esto que tengo y que quiero vivir, que es un oasis frente a mi vida. ¿Bien? Entonces, vamos a ver más adelante esta gran cualidad que tenemos, que es precisamente lo que nos va a dar, digámoslo así, un poco solución a ese dilema o esa dicotomía. Entonces, como estábamos diciendo, el ego está basado en un principio de separación, porque en el momento en que yo me identifico, inclusive desde los géneros, esa identificación aísla al otro, en una idea del entendimiento y de la comprensión. Estamos conviviendo y en esa convivencia necesitamos un entendimiento, pero yo voy a entender al otro más allá de la forma, más allá de que sea hombre o que sea mujer. Lo entiendo porque siente, y en el sentir sentimos los dos. Y yo me ubico desde allí y puedo tener una mayor perspectiva, ¿cierto? De lo que es el otro, diferenciado, que si es del América, que si es del Cali, que si es hombre, o que si es mujer, o si nació en Colombia, o si nació en París, o si nació en, ¿cierto? O sea, todos esos ismos que de alguna manera nos van a fortalecer una idea del ego. La propuesta de la Ayurveda es cómo los trascendemos para entender realmente que desde el ser yo puedo sentir que estoy en una comunión o en una unión con el todo. Bien. Bueno, aquí ya lo último, para terminar el ego, sería como el ego es una estructura grande. Yo he mencionado a Jodorowsky con esa idea, y no solo Jodorowsky, ¿no? Muchos terapéuticas, muchas propuestas en las tradiciones, lo que nos llevan es a morir. Y entonces ese morir significa morir desde el ego, morir desde una identificación falsa y revivir en una identificación real. Entonces gran parte de ese morir significa morir la máscara, morir el ego y trascenderlo. Pero ese ego como estructura puede llegar a tener tanta fuerza que yo me sienta tan identificado como si no pudiera vivir, digamos, con esa estructura. Y gran parte de eso precisamente nos pasa en esa misma medida. Muchas veces llegamos al mundo con cierta sensibilidad, nos encontramos un mundo donde si yo miro bonito, el otro puede entender otra cosa, ¿cierto? Y aparte de que lo miro bonito, el otro se aprovecha de que lo miro bonito y soy... Entonces, de alguna manera vamos aprendiendo de que entonces yo no puedo mirar con trascendencia y con amor, sino que de alguna manera tengo que empezar a hacer como una barrera. Y eso es lo que llamamos estructura, máscara, porque entonces ya yo no voy a permitirme ser lo que soy, amoroso, compasivo, agraciado, como amoroso con todo, sino que ya me siento vulnerado, entonces empiezo a crear una máscara de alguna manera para protegerme de ese mundo hostil. Pero de alguna manera eso es una construcción. El ego es una construcción mental basada en las emociones y en los pensamientos. Bien, entonces lo último para mencionar aquí y pasar al otro es que el ego
por eso dice sobrevive, es como de dónde él está agarrado constantemente y de dónde se sustenta. Entonces, si vivimos en un mundo que nos está mostrando siempre esa exteriorización, pues lo respalda ese mundo hacia afuera. El mundo hacia afuera nos dice, sí, establécete en el ego. Pero internamente también tenemos esa fuerza interna que tiene que ver, por ejemplo, como hablamos ahora, con la capacidad de sentirnos o de pensar que somos seres especiales. Entonces, vemos y entendemos también que en el Veda y las tradiciones, todos somos uno, y al ser todos uno, todos somos iguales en valor. Nadie puede llegar a decir, ay, bueno, yo tengo más valor que tú, ¿cierto? Podemos en algún momento, desde la forma así, diferenciarnos, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura muy grande y muy musculosa, esas personas pues se pueden llegar a sentir, no, pues yo soy más que tú porque soy más grande y más guapo y más fuerte. Por ejemplo, entre más tengo, más me siento grande, y eso pasa mucho en esas personalidades, por ejemplo, de la farándula. Tienen tanto poder desde esa farándula que se sienten poderosos y pueden llegar a tratar al otro así como que usted está allá abajo y yo estoy acá arriba, ¿cierto? En una diferenciación como tal. Entonces, de ahí viene el deseo del ser especial. Dime. El ego no todo el tiempo es, o sea, sería, yo lo veo así, ¿no? Como un vestido o un traje que tengo que usar en ciertos momentos. Entonces, yo creo que lo positivo del ego es que uno podría utilizarlo de una forma, o sea, tener como un traje para interactuar en este ambiente o en esta sociedad en la que estamos, pero ser capaz de disociarme de ese traje, o sea, que cuando me lo quite ya puedo saber que yo no soy el traje. Ese precisamente es el camino. Por eso, y entonces tampoco es tan negativo el ego. O sea, No, es que nuevamente la idea aquí no es establecer como bueno o como malo. Sí, se puede ver como eso, como el ego es el enemigo. No, de alguna manera el ego es necesario, porque es parte inicial de esa identificación. Pero nuevamente, como tiene el matiz de la polaridad, entonces tiene su luz y tiene su sombra. Entonces, gran parte está matizado por la sombra, y lo que tenemos es que en un ego identificarnos en la luz, ¿sí? ¿Dónde está la luz? La luz del ego sería la identificación en lo real, en lo que somos como esencia. Entonces, cuando yo me identifico como amor, yo puedo extender eso a todos. Y me siento amor como parte de todos y puedo vincularme con el otro. Recuerden que el amor une, el miedo es el que nos lleva a la desunión o a la separación o a la fragmentación. Gran parte de nuestro arraigo está en separación y fragmentación, ¿cierto? Porque esa es la noción también que el sistema nos ha inculcado. Pero eso no quiere decir del todo que sea malo, simplemente es. Porque el reto es, cuando decimos la sombra, podemos decir, es que la sombra es mala, porque estar en la sombra sería malo, porque estar en la sombra sería ser envidioso, ser esto, ser aquello. Pero es simplemente parte de un aprendizaje que me permite a mí precisamente encontrar que lo que yo soy es luz. Entonces, es necesario, como el sufrimiento. El Buda lo que nos enseñaba es entender que el sufrimiento no es malo. El sufrimiento es el gran maestro. Entonces, ¿cómo yo empiezo a darme cuenta que en realidad el sufrimiento yo lo puedo gestionar? Está ahí, va a estar presente durante la vida. Yo me voy a enfrentar al sufrimiento, pero también tengo la elección de cómo abordar ese sufrimiento. Entonces, lo mismo es el ego. ¿Cómo yo lo empiezo a abordar? ¿Cómo yo me empiezo a identificar? Entonces, si yo quiero paz, si yo quiero felicidad, pues voy a buscar identificarme a partir de esos elementos. No solo conmigo, sino con el entorno. El otro componente es la culpa y la proyección de la culpa, ¿sí? Es que son arraigos fuertes del ego. Porque el ego le es más fácil estar pensando, por ejemplo, en la proyección de la culpa, que echarle culpa al afuera, ¿no? Entonces, el afuera es el otro me está haciendo a mí,
el mundo es hostil. Entonces, gran parte de muchas personas llegan a decir, es que este mundo es una porquería, ¿cierto? Y entonces estoy tratando un poco como de vivir en este mundo que es eso, ¿cierto? Pero como lo vemos es una percepción. Entonces, la proyección de la culpa tiene mucho que ver todo el tiempo con eso, cómo nosotros estamos justificando nuestra existencia a partir de lo que está pasando afuera, o de lo que está haciendo el otro, o lo que se está presentando en el entorno. Entonces ya es más fácil para mí justificarme, o para el ego en separación, decir, bueno, el mundo es hostil y yo simplemente estoy actuando ante esa hostilidad. Entonces ya justifico mi reactividad, justifico mi temperamento, ¿cierto? Yo soy irascible porque el mundo es de esta manera. Y lo mismo con la culpa. Muchas veces, gran parte de lo que internamente vivimos se soluciona, se gestiona a través de eso, a través de un sentimiento de culpa. Entonces nos sentimos culpables y de alguna manera esa culpa nos lleva de alguna manera a entender esa situación a partir de eso. Bueno, yo soy culpable, sí, yo soy así, yo soy mal geniado, yo soy esto, yo soy lo otro, y de alguna manera le vamos dando sustento a eso, pero reconociendo el defecto no solo en mí, sino en todo, pensando de que todo es incompleto, de que todo es irracional, de que todo esto es un sufrimiento, de que esto no, ¿cierto? Como viendo simplemente la sombra. La idea del camino del yoga es entender que hay otra opción, hay otra posibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el que está en la sombra está mal, no, él tiene todo el derecho. Si yo quiero seguir siendo envidioso, está perfecto, sigue siendo envidioso, ¿no? El aprendizaje es el que le va a permitir a ese ser darse cuenta si quiere seguir viviendo desde la envidia o si se posiciona en el otro lado. Culpa y proyección de la culpa. Con esto pasamos entonces de esa gran estructura, elemento tierra, que es el ego. Es muy importante, yo los invitaría a que miren esa visión o esa manera de ver el ego desde otras culturas, desde el Kybalión, desde los egipcios, desde los taitas. ¿Cómo es esa idea de la máscara? ¿Cómo es esa idea del ego? Y nos vamos a dar cuenta que ahí hay una información valiosa para reconocer precisamente esa oscuridad en nosotros. Bien, entonces el ego hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque es la estructura. Pero ya tenemos una idea clara de eso. Pero ese ego a su vez está sustentado en gran medida en lo que pasa en la mente, ¿vale? Andrés, ¿cómo estás? Bien, entonces, manas son dos elementos, como ya mencioné. Por un lado está manas manifestado a través del aire, que serían pensamientos, y manas manifestado a través de agua, emociones y sentimientos. ¿Bien? Entonces, gran parte de lo que hacemos cuando estudiamos tradiciones ancestrales y lo que todo el tiempo está diciendo el yoga es, la gran dificultad del ser humano se origina en la mente, en el pensamiento. Entonces, si bien hay que estudiar bien el ego, la mente también hay que estudiarla. Y ese es el propósito de la Ayurveda, de conocer ese complejo mental. Cuando hablamos aquí de mente, estamos hablando de una mente basal, de una mente inicial, cotidiana, que es la que más opera en nosotros. Esta mente precisamente tiene como facultad el pensamiento. Entonces, el pensamiento es algo, es una herramienta que de alguna manera nadie nos enseñó a manejarla, nunca, ¿cierto? Nosotros vamos a la escuela y nos enseñan geografía, biología, religión, una cantidad de cosas, pero nunca nos han enseñado a cómo gestionar los pensamientos y las emociones, ¿cierto? Después decimos que vamos al psiquiatra y al psicólogo un poco para ver que nos ponga en orden eso, pero en realidad nunca nos enseñaron cómo se gestiona esa vaina, ¿vale? Entonces la idea es que si es una herramienta tan poderosa, porque recuerden que el pensamiento es el origen como vibración de todo. Cuando estamos hablando del éter,
El éter ya es la vibración que empieza a modificar y a modular las partículas, pero detrás de eso está el pensamiento. Si lo miramos, el ejemplo, la analogía en el mundo material, vamos a ver, por ejemplo, en la creación del hombre, ¿cuál es el conducto, cuál es el proceso regular? Que primero algo se piensa y después se manifiesta en un papel y después se crea. O sea, que este televisor no es simplemente que el hombre dijo, ay, aparezca ese televisor y ya está allí, ¿cierto? ¿Cómo resultó esta forma de televisor? Pues primero nos lo pensamos, nos lo ingeniamos en el pensamiento, motivado por una emoción, ¿cierto? Por una necesidad, ¿cierto? Las emociones se basan en gran medida por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, entretenimiento, ver las cosas grabadas, no sé, todo lo que motivó a crear esto. Pero esto primero estuvo en el pensamiento y después modulamos la materia para que esa idea, ese pensamiento se solidifique. Entonces, gran parte de la raíz de todo se origina en el pensamiento. Por eso es tan importante, y por eso las culturas ancestrales nos enseñan acerca de esto, de cómo observar y entender qué es lo que pasa en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Entonces, la idea del pensamiento y la emoción, entendida como humanas, significa un poco como que entonces como nunca nos enseñaron, entonces tuvimos simplemente o tenemos una mente sin control. O sea, que operativamente no me enseñaron a operar adecuadamente, entonces de alguna manera la mente se vuelve desenfrenada. Se vuelve simplemente que nadie la controla. Y como estoy sujeto a la información del externo, donde el externo me están motivando con una cantidad de cosas que entran por los sentidos, pues entonces simplemente la mente empieza a operar en razón de esa información que va entrando. Entonces gran parte del sistema vemos como todo está estimulado a través de la forma, ¿no? A través de lo que vemos, la belleza, la estética. Entonces gran parte del imaginario en nuestra mente está basado en eso, en pensamientos creados a partir de los estímulos que tenemos, visuales o auditivos, ¿cierto? Entonces nos encontramos con una mente sin control. Por tanto, pensamientos y emociones no tienen control. No tenemos la capacidad o no nos enseñaron la capacidad de manejar y de controlar. Entonces, gran parte de la tarea que nos enseña el yoga y la ayurveda es cómo nosotros tenemos que poner en orden esa gran caja, ese gran centro de operaciones que es como una central telefónica donde necesita hacer esas conexiones adecuadas en relación como una información que entra a través de los sentidos, yo la proceso como mente, pero realmente el que viene allá atrás, que es el discernimiento, es el que logra decidir que yo tomo. Si yo estoy basado en un estímulo físico, entonces simplemente voy a dar una respuesta basada en esos estímulos, o sea, en este emplazamiento material. Yo no me estoy basando en una conciencia, sino me estoy basando en un emplazamiento desde la forma. Entonces, ahí encontramos cómo el pensamiento termina controlando gran parte de nuestra vida. Por eso llegan a decir que el pensamiento es el que gestiona nuestro destino. O sea que todo está operando desde allí. Si ustedes miran todos esos audios y esos videos que hemos estado viendo aquí, cortos y largos, tienen que ver precisamente con eso. Cómo empezamos a darnos cuenta de que hay que pensar a cambiar el pensamiento, ¿cierto? Que es vibración. Entonces ya estamos diciendo, bueno, si ya tienes la costumbre o el hábito, ¿cierto?, de levantarte por la mañana y simplemente ver una realidad y quejarte, porque ves las noticias y por ahí están matando y ves que en tu barrio están diciendo que roban, y entonces simplemente tú estás con posibilidad de simplemente decir, o de quejarte, ¿no? De decir, bueno, este mundo es hostil, roban en mi barrio, la gente se está matando, entonces es más fácil para nosotros quedar en esa operatividad de queja, ¿no?
donde nos levantamos y empezamos a cogernos, ¿por qué llueve? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué hay nubes? Porque hay una cantidad de situaciones. Entonces, eso es el pensamiento en descontrol, porque si yo me doy cuenta y yo observo claramente, me doy cuenta que si yo quedo operando desde allí, por principio de atracción, por principio de vibración, eso que yo estoy quejándome, de alguna manera lo que está dando es fuerza a eso mismo. Entonces lo que estoy haciendo es atrayendo, porque cuando le estamos dando foco a algo, de alguna manera estoy concentrando la energía en eso. Entonces si yo estoy concentrando la energía en decir, este mundo es cruel, este mundo es una porquería, todo el mundo matan, a todo el mundo roban y pues entonces la vida simplemente me está trayendo más de eso porque es donde yo estoy vibrando. Entonces gran parte de lo que nos está proponiendo el yoga y la ayurveda y es como opción para elegir es, si ya estás establecido aquí, establécete en otro lugar, donde ya empiezo a pensar bonito, ¿no? Los taitas dicen pensar bonito, hablar bonito. ¿Y qué es pensar y hablar bonito? Pues eso, que sale un sol y no te das cuenta que ese sol es maravilloso, entonces en vez de quejarte vas a decir qué hermoso día, ¿cierto? Y vas a ver a cada ser humano donde posiblemente llegas a tomarte un tinto y te dan una sonrisa y dices qué maravillosa que es la vida, ¿cierto? Con esa sonrisa. O tienes tu pareja y dices qué maravilloso yo soy de tener a esta persona a mi lado y de ver todos los días y de convivir y de vivir tantas experiencias bonitas. O sea, yo tengo la elección, porque si lo miramos, toda nuestra vida no está basada en cosas negativas, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que yo puedo valorar y darme cuenta del valor que tienen y me quedo allí. ¿Por qué? Porque yo las quiero potenciar, yo quiero que eso se incremente, esa felicidad, ese amor, esa sonrisa, esa mirada bonita. Entonces yo tengo la elección de elegir, de poder cambiar mi camino de queja y eso tiene que ver con el pensamiento. ¿Sí? Entonces gran parte de la construcción de lo que yo soy como ego, el ego se construye con pensamientos y emociones. Eso es lo que fortalece el ego. Entonces si el ego, si en mi pensamiento yo estoy identificándome constantemente en el pensamiento, en la forma, en lo bonito que soy, me miro al espejo y digo, qué guapo soy, qué lindo soy. Entonces eso está bien, porque es parte de una autoestima. Pero yo debo reconocer que más allá de esa forma, yo soy y tengo un valor, más allá de mi cuerpo. Porque en unos años ese cuerpo no va a estar y entonces ¿qué voy a hacer? Si solamente me adulé por lo bello que era físicamente, pues me voy a dar cuenta que voy a sufrir, porque ya no está eso que era lo que yo más valoraba. Gran parte de la tarea del pensamiento, miren que el propósito que eso... después de este módulo vamos a empezar a ver si con esto de los chakras y de la ayurveda es darnos cuenta, tener una información, entender un poco lo que pasa en nosotros y en el mundo. A partir del siguiente módulo lo que vamos a empezar es cómo puedo resolverlo a través de técnicas. Entonces la meditación, la mandaloterapia, el árbol genealógico son propuestas terapéuticas que me permiten a mí como camino solucionar de eso de lo que me estoy dando cuenta cuando estoy estudiando los chakras y la mente, ¿cierto? Entonces ya me doy cuenta que tengo una mente desenfrenada, entonces tengo la herramienta de la meditación. ¿Y qué es la meditación? Basarse en eso, en ordenar la mente. En vez de estar allí con una cantidad de, como una central desordenada, donde simplemente conecto sin tener previo, empiezo a tener la quietud y la calma para decir, esto va aquí, este cable va acá, y empiezo a ordenar. ¿Para qué? Para lograr ese estado de paz, ese estado de presencia que me va a dar bienestar, equilibrio y estado de paz en general. Entonces, gran parte del proceso de las técnicas estas y de la ayurveda es darnos cuenta de que el pensamiento es y controla parte de mi vida. Entonces yo debo aprender, yo debo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Apropiarme del pensamiento, pues para manejarlo y controlarlo. Entonces, para apropiarnos del pensamiento, yo tengo que darme cuenta cuando estoy pensando. Como usualmente todo el tiempo estoy pensando, entonces muchas veces no distingo entre eso. Por eso hay la analogía que aparece en el video de mundos internos y mundos externos,
la mente es un poco como lo que es el agua para el pez, ¿cierto? Tú le preguntas al pez qué es el agua y él va a decir, ¿cuál agua, no? Porque estoy todo el tiempo allí. Así se nos convierte un poco la idea del pensamiento. O sea, que el pensamiento sostiene el ego y llega a pensar que entonces yo soy el pensamiento constante, ¿cierto? Y no sé si se han dado cuenta. Todo Occidente pensó así desde Descartes, ¿no? Porque justamente en una parte de la historia antes de Descartes, pues no pasaría así, sino que justamente la filosofía de Descartes uno se embulle totalmente en que cuando uno piensa no es ese pensamiento, porque yo existo a partir de lo que pienso. Esa es la idea, esa es la noción. Que es una total, pues no es que esté tan equivocado, pero si lo vemos desde otras filosofías en otras culturas, pues obviamente los Misak, por ejemplo, los Misak no pensarían así, ¿no? Los Misak tienen esa trascendencia de que, bueno, el pensamiento es una manifestación también de la naturaleza, ¿no? Y de la contemplación de la naturaleza. Entonces, es como que el tóxico que nos dio. Entonces mira que lo que estás diciendo es precisamente darnos cuenta que el pensamiento es algo que yo tengo como herramienta, pero lo que yo soy en realidad no es el pensamiento, yo soy la conciencia que piensa. Entonces, gran parte de la tarea y la dificultad que tiene en la meditación y en el yoga es distinguirnos entre el ser pensante y el ser consciente, ¿cierto? Entonces, por eso las prácticas, como lo que están ahora viendo en el pranayama, son una de las herramientas grandes que tenemos para distinguirnos. Porque cuando yo respiro y estoy presente en mi respiración y en mi cuerpo, de alguna manera estoy en la respiración y en mi cuerpo. Y de alguna manera decimos, bueno, el pensamiento está allí. Sí, pero al menos está de una manera diferente, porque yo me estoy distinguiendo de una parte consciente que más allá de pensar, está sintiendo, por ejemplo, está respirando. Porque yo de alguna manera, al respirar, de alguna manera, al yo estar presente en la respiración, no está esa operatividad de decir que estoy pensando como tal, yo estoy respirando, estoy sintiendo, y el pensamiento como operatividad de donde yo estoy definiendo y estoy etiquetando no está presente. Entonces, gran parte de la tarea de la meditación y del yoga es cómo nosotros vamos a ir distinguiendo entre lo que es ser pensante y ser consciente. Por eso la meditación nos va a inducir siempre a un estado de presencia, donde muchas veces cuando tú estás frente al mar así bien divino o frente al río, tú dices me fui, y entonces ese me fui, ¿qué es? Precisamente que no estoy desde el pensamiento, sino estoy en una contemplación y en una, como si fuéramos solo uno, ¿no? Yo estoy allí, pero estoy simplemente sintiendo eso, que es lo que nos pasa cuando estamos enamorados. Muchas veces con nuestra pareja o con nuestros hijos, pasa el tiempo y no nos damos cuenta porque estamos tan imbuidos en esa vivencia que ni siquiera estamos pensando, sino que estamos experimentando. Gran parte de lo que conocemos como las artes, pero las artes tienen un componente terapéutico, porque el arte tiene el principio de la creación, que es potencialmente donde yo también opero, yo creo. Entonces la música, por ejemplo, me permite crear, pero aparte de crear, cuando yo estoy tocando un instrumento, estoy cantando, estoy tan metido en eso que no estoy pensando. ¿Por qué? Porque estoy allí simplemente manifestándome o expresándome en ese sentir de la música. Entonces, gran parte de nuestro trabajo puede ser aprovechar todas esas herramientas desde las artes. Por eso invitamos a escribir, a pintar, a cantar, a bailar, porque todas esas nos cuelgan. O sea, nos dejan estar en el pensamiento para meternos allí. Y ahí nosotros decimos que lo disfrutamos, porque decimos, estuve pintando, no sé, 4 horas, pero estuve tan lleno ahí, tan completo y me sentí tan bien que es ese estado de paz al cual yo deseo prolongar, alcanzar y perpetuar en mi vida. ¿Bien?
Entonces por eso dice ahí, si me doy cuenta que pienso significa que yo no soy mis pensamientos. ¿Bien? Entonces gran parte del trabajo está en estudiar el ego como estructura y la mente. ¿Por qué? Porque esos son dos herramientas que yo tengo como conciencia que son necesarias aprenderlas, a manejarlas, entenderlas, saber cómo operan, cómo las puedo operar, cómo yo puedo elegir desde el pensamiento, desde la emoción, desde mi identificación. Bien, ahora vamos a pasar con Buddhi. Buddhi tiene que ver con el elemento, ¿qué? Fuego. O sea que, ¿cuál es la característica principal del fuego? La transformación, ¿vale? Entonces precisamente esa es la cualidad de Buddhi, transformar. O sea, yo recibo información externa de los 5 sentidos, pasan por la mente, hago una clasificación a través de la mente, pero pasa después al discernimiento. Y en el discernimiento, a través de la inteligencia, cumplo con esa cualidad que es transformar. O sea, recibo una información y esa información yo la voy a transformar en mí, voy a transformar mi realidad, voy a transformar mi conocimiento, voy a transformar lo que soy a partir de esa información, y a partir de esa información también mando una información de respuesta, ¿cierto? Que va a pasar por la mente como pensamiento y después se manifiesta en el ego como forma, ¿cierto? Entonces, el Buddhi, digamos que en la gran cualidad, más allá de la inteligencia, la gran cualidad del Buddhi es la capacidad que tenemos de elegir. O sea, ese es nuestro gran valor, digamos, como humanos, con una mente, con un Buddhi. En el Buddhi yo puedo elegir. ¿Qué significa? Que dentro de esa polaridad que yo tengo siempre como posibilidad, yo tengo la posibilidad de elegir una y otra. Más allá, ya dijimos, de considerarlo como bueno o como malo. Más allá de eso, simplemente venimos a experimentar algo. Entonces posiblemente yo voy a experimentar esta nubosidad que llamamos inconsciencia. ¿Por qué? Porque me permite aprender. Pero yo tengo la posibilidad en algún momento de pasar de esta elección a esta otra elección, donde de manera positiva yo encuentro mayor valor en esta elección que en esta otra. Nuevamente, más allá de ser buena o mala, simplemente es una elección. Por eso nuestra elección va a estar usualmente equilibrada en razón de lo que somos. Si somos luz, pues yo me voy a equilibrar en la luz, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que la sombra existe, es mi gran oportunidad de aprendizaje, pero lo que yo soy luz. Entonces, gran parte de mi trabajo va a estar en elegir lo que tenga que ver con la luz. Y entonces, ¿qué tiene que ver con la luz? Una cantidad de adjetivos o de principios o de valores con lo cual yo me identifico. Entonces, gran parte del yoga y el Ayurveda nos invita a eso, a una elección. Por eso no hay un juicio de valor, no hay que poner la etiqueta de que el que está de este lado está mal. Simplemente eligió ese camino y va a aprender lo que tenga que aprender y posiblemente vuelva a estar acá. Entonces, no está en simplemente generar una separación con esto. Es entender que mi naturaleza, el yoga lo que nos dice es, tu naturaleza siempre va a estar arraigada y va a lograr el objetivo que deseamos alcanzar, que es paz, que es bienestar. Entonces lo que nos está diciendo es que es a través de este camino que nosotros vamos a lograrlo.
Entonces ya esa elección se vuelve la opción por un principio de lo que somos. Entonces aquí yo empiezo a reconocer todos esos elementos, todos esos adjetivos que me van a permitir construir lo que yo quiero construir, que es una vida en realización, en paz, en amor, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? En la medida en que vamos creciendo, nosotros vamos eligiendo, ¿no? Me dedico a robar o voy a estudiar a la universidad porque quiero ser un profesional, porque quiero ayudar a los otros, porque quiero sentirme útil en este sistema, ¿cierto? Y poder aportar. Entonces, siempre va siendo una elección que yo voy teniendo como posibilidad. Si yo tengo cada vez más claridad de lo que es el pensamiento, de lo que es la realidad, de lo que es el todo, pues esta elección se va volviendo más correcta o incorrecta de acuerdo a mi naturaleza. ¿Bien? Entonces, miren que al día de hoy, yo sé que a veces las personas entran a las formaciones pensando que vienen a estudiar yoga y entonces vamos a hacer todos los días posturas y vamos a aprender a hacer. Y sí, gran parte del trabajo, como ven, es aprender a manejar el cuerpo. Pero en realidad, el gran componente del yoga es entender lo que somos como esencia, porque ahí está todo. Si somos eso, pues el cuerpo es un vehículo que yo puedo aprender a operar desde el Hatha Yoga y cómo él me hace regular mi cuerpo, que a la vez regula mi conciencia. Pero gran parte del trabajo es precisamente entender que yo soy eso como chispa, como alma, y entonces allí desde esa conciencia yo necesito entenderme. Y ese es el gran viaje al interior. Porque es allí donde yo voy a encontrar la paz y el bienestar de lo que deseo alcanzar. Entonces por eso estudiamos teóricamente todo esto para nosotros entender, comprender que tengo la posibilidad de elegir y de encaminar mi vida hacia donde quiero llegar. Donde desde la creación, desde el pensamiento, desde el antes de la forma, desde la vibración. La vibración se presenta en la mente, se presenta en la conciencia. Entonces, el buddhi termina siendo, por eso cuando vimos en los chakras, hablamos un poco de lo que es la intuición. Esa sería nuestra gran tarea, de cómo empezamos a ver desde allí, desde el intuir, porque el intuir o el tercer ojo ve más allá de la forma, porque cuando nos quedamos en la forma, yo juicio, etiqueto, ¿cierto? Y me creo una noción parcial de la realidad. Cuando yo veo más allá, puedo tener esa profundidad de darme cuenta que hay más allá de la forma. Entonces, gran parte de este buddhi tiene que ver con el elemento fuego, por tanto el elemento luz, que es lo que tiene que ver con Agna Chakra. O sea que gran parte del trabajo está en cómo estimular este centro de energía, porque a través de esa intuición es como decir, es la herramienta que yo tengo para darle validez a todo. Porque a mí me pueden contar unas historias, yo le puedo contar a ustedes todas las historias que tenga, pueden ir otra persona y les cuenta qué tantas historias más. Pero en realidad, el que termina decidiendo qué incorpora a su vida, pues es cada uno de nosotros, a través de esa elección, a través de ese discernimiento que yo tengo de esa información que me está llegando. Entonces, la intuición trasciende la lógica, trasciende esa capacidad operativa de inteligencia, porque de alguna manera va más allá, va a la conciencia. Entonces, el ver más allá de alguna manera es entender la profundidad de las cosas. Entonces, cuando yo entiendo la profundidad de las cosas, puedo tener más elementos de información para poder elegir adecuadamente. Entonces,
nuestro gran trabajo es lograr establecernos desde la intuición, porque es la manera que nos va a dar la claridad para establecernos en la verdad. Bien. Entonces, ya dijimos que gran parte de esa cualidad es transformación. Recibo información y esa información la voy a transformar, la voy a metabolizar para incorporarla a mi vida. Entonces, por eso hablamos de que el buddhi ocurre esa digestión mental, esa racionalidad, ese discernimiento. El discernimiento, recuerden, también tiene que ver con esa posibilidad, vuelvo a poner el 6 y el 9, ¿no? Donde decimos que yo tengo una capacidad de, en oposición o en polaridad, establecerme aquí o acá. Pero yo tengo una tercera posibilidad y es ponerme aquí. Entonces, ponerme aquí es tener mayor objetividad, tener mayor capacidad de discernimiento. Entonces, yo ya cuando me pongo un poco más abstracto a esta realidad, ya no me polarizo, entonces ya no me quedo aquí o me quedo acá. Porque ya no solamente le estoy dando valor aquí, sino a este también. O sea, estoy integrando esa polaridad en una sola cosa. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de que las dos son reales. Entonces, gran parte del trabajo del discernimiento es tener esa objetividad y esa claridad. Y para ello, por eso nos tomamos espacio y tiempo. El espacio y el tiempo, o el espacio, digámoslo así para no establecerlo como tiempo, el espacio es lo que nos permite en quietud, en calma, no tener algo operando simplemente descontroladamente, sino yo paro, me detengo y puedo observar. Entonces ya no me dejo arrastrar por una mente reactiva, sino tengo la posibilidad. Entonces es cuando nos dicen respire. Cuando yo ya respiro, tengo esa posibilidad de ver con más objetividad. No me estoy dejando apasionar por el momento, sino puedo mirar un poco más objetivamente y esa objetividad, discernimiento, intuición me van a poder permitir a mí poder actuar de una manera diferente. Entonces tiene mucho que ver precisamente con los samskaras o con las creencias limitantes. La única manera de salir, miren que el yoga y la ayurveda nos habla, no sé si lo han escuchado, de la concepción del samsara. Samsara tiene que ver con un bucle, como un círculo, donde yo estoy experimentando diferentes formas de vida y diferentes aprendizajes. ¿Vale? Entonces, básicamente, ese bucle puede ser bucle por una percepción nociva de la realidad en relación con la materia o con la polaridad. Pero yo tengo la capacidad de salir de aquí, de este bucle o de este samsara. Y la manera que yo puedo salir de ahí es a través de la elección, a través del discernimiento. Yo cambio esa estructura para lograr entender que trasciendo todas estas formas de vida y todos estos aprendizajes para darme cuenta que soy una línea recta que va hacia arriba en ascensión. Entonces, ¿bien hasta aquí? Lo más profundo de lo más profundo, lo más sutil de lo más sutil. Nos vamos a la conciencia. A veces nos queda difícil entender la conciencia porque estamos tan operativamente en el pensamiento, o sea, en la mente, que ni siquiera el buddhi lo percibimos. Porque muchas veces el buddhi, y a la luz de las tradiciones, el buddhi es lo que se encuentra dormido, ¿no? Y dormido es un poco cuando decimos estamos en ilusión,
equiparamos eso como a tener muchas nubes o mucha nubosidad que no nos permite ver con claridad. Esa dificultad de claridad es porque estamos operativamente en la forma, o en la mente y en el pensamiento, y no nos damos cuenta de la facultad que tenemos a través del buddhi y de la conciencia. Conciencia es, miren que la otra vez hablábamos que el alma tiene 3 cualidades principales, ¿no? En la tradición védica, perdón, en la tradición bíblica nos hablan que somos hechos a imagen y semejanza de la divinidad, del Creador. O sea que todas las cualidades del Creador las tenemos nosotros, ¿vale? Entonces parte de esas 3 cualidades son Sat, Chit y Ananda. ¿Recuerdan? Entonces, Sat tenía que ver con eternidad. Y esto de entrada nos es difícil entender. Vivimos en un mundo de límites. Les recuerdo que en clases anteriores hablamos precisamente, por eso es tan importante salir a la montaña y pararse ahí arriba en la montaña y ver el cielo y ver esa infinidad de las cosas. Porque nosotros constantemente estamos en lugares cerrados, más en la ciudad. Entonces, digamos que como hábito vamos teniendo una noción constante y limitada, y no ilimitada, sino ilimitada. O sea, limitada de las cosas. Entonces, yo no puedo ver más allá de estas paredes y empiezo a pensar que entonces esa es la limitación que tenemos. Entonces, la idea de eternidad es una concepción que de alguna manera tenemos que incorporar de a poquito, donde nos damos cuenta que esa cualidad está presente en todo. En el principio de la física cuántica nos damos cuenta de que el principio de la energía es que la energía nunca muere, nunca se destruye, simplemente se transforma, o sea que es eterna. Si somos energía, pues somos eternos también por física cuántica. Simplemente que estamos en constante transformación. ¿Vale? Y así vamos a encontrar que podemos ir relacionándonos progresivamente con ese entendimiento que nos lleva a entender que somos eternos. Chit tiene que ver con conocimiento, a su vez con sabiduría. Quiere decir que el alma como tal está equiparada de todo el conocimiento y la sabiduría. Entonces, por eso decimos que cuando somos niños somos puros, o sea que estamos en pureza. Pero recuerden que esa pureza se ve ennublada a través de una cantidad de información que vamos recibiendo y que vamos absorbiendo como esponja. Toda esa información que recibimos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestro entorno, es lo que va creando la idea de ilusión. ¿Por qué? Porque ya yo no me establezco en esta pureza, sino voy incorporando todo eso que me lleva hacia afuera, que me lleva a entender que soy forma, y voy creando una idea ilusoria de lo que realmente es. Pero en general, todas las tradiciones nos dicen claramente que el alma, en el alma, dentro del alma, somos plenos de conocimiento, o sea, la sabiduría. Y por eso cuando hablamos del despertar del espiritual, estamos hablando de despertar ese conocimiento. Ya está en nosotros y lo único que buscamos es ir quitando esa nubosidad para que se presente esa pureza que ya está en nosotros. O sea, que no es esa idea de que yo me subo al bus o aprendo algo. La idea no es ni siquiera aprender. La idea es reconocer, aprender, ver. Correcto. El sol somos nosotros, iluminamos. Pero gran parte de esa nubosidad que a veces percibimos nos hace tener la noción de que el sol no está. Pero en realidad el sol siempre está. O sea que siempre somos como alma lo que somos y lo único que nos está limitando es esa percepción, esa máscara que hemos creado
que termina siendo la nubosidad que no nos permite ver claramente lo que somos. Entonces, Chit tiene que ver con eso, con conciencia, con conocimiento, o sea, lo que ya está latente. Por eso incorporamos la idea del desarrollo de la intuición, porque la intuición es la que nos va a permitir reconocer este conocimiento implícito. Entonces, realmente lo que yo estoy haciendo es reconociendo lo que yo soy, ¿cierto? Entonces, ese reconocimiento es lo que yo soy por naturaleza. Y ya sabemos que Ananda, ¿qué es Ananda? Felicidad, bienaventuranza, contentamiento, como quieran llamarlo. Entonces, Chit nos habla de conciencia, nos habla de conocimiento, el conocimiento que ya está allí. Entonces, ya nos establecemos, no en el primer chakra donde yo digo yo soy como forma, sino ya me establezco en la conciencia, en el alma, donde yo digo yo sé. Yo sé porque ya está en mí. Entonces, miren que cuando empezamos a vincularnos con lo que yo soy, por eso es tan fácil relacionarnos con eso. Cuando nos vinculamos con amor, por eso entendemos fácilmente vincularnos con amor, porque es que si yo ya soy eso y ya tengo esa información, pues aparece, florece, nace, se manifiesta libremente. Chita tiene que ver con el elemento éter. Entonces recordemos que éter es akasha, ¿no? Cuando hablamos de información del inconsciente colectivo, de la sombra, tiene que ver de alguna manera también a su vez con esos registros o esa información akáshica, que es una información que está latente allí y que tiene que ver con mi expresión como alma, no de manera individual como lo que soy ahora temporalmente en este cuerpo, sino como lo que soy en toda la experiencia, en las diferentes formas que debo vivir y que he vivido en el tiempo y en el espacio. Entonces ahí van a estar contenidos de alguna manera también esa información, por eso le llamamos un poco como el bulbo o como la cebolla, que se va formando por diferentes capas y capas. Entonces todas esas capas van siendo como información que voy teniendo de lo que yo soy. ¿Qué están viendo? ¿Los polluelos? Sí. Bien. Pues básicamente, si quisiéramos ver la meta, o el objetivo, cuando inclusive miramos el Ashtanga Yoga, ¿sí? Miren que en el Ashtanga Yoga, séptimo paso del Ashtanga Yoga, ¿cuál es? Meditación. Y el séptimo es Samadhi. Uno pensaría que el objetivo y la meta es el Samadhi, y sí, en teoría. Pero el Samadhi ya es lo que somos, que ya lo somos porque todo está en nosotros. O sea que operativamente, como encarnación, el gran trabajo sería llegar aquí. Sería este punto donde yo puedo sentirme que estoy conectado con todo. Esa sería la idea central del propósito del yoga y de la ayurveda. Cómo llegar aquí para darme cuenta de lo que soy, como esencia. Entonces, gran parte del trabajo está en reconocer que yo soy alma, pero para reconocer que yo soy alma, debo aprender a operar mi discernimiento, mi mente, con sus pensamientos y emociones, y operar el ego.
sea, de lo que viene antes, para llegar acá. Cuando yo llego en meditación, ya logro tener esa capacidad, como decíamos ahora, de ir creando espacio de a poquitos para ir conectándome con ese sol de lo que soy. Entonces, yo cada vez voy a ir incrementando este espacio de tiempo en mi vida para cada vez más yo tener la claridad de lo que soy y poder ir conectándome con mi naturaleza real, como tal. Si lo miramos en los Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali lo menciona claramente. El principio de la asana o el objetivo de la asana es lograr llegar a un estado de meditación. O sea, lo que busca la asana en realidad es llevarnos a un estado de presencia, donde yo viajo adentro y me doy cuenta que soy esto. ¿Y por qué es importante eso? Porque es allí, solo allí, donde hay realización. Donde allí y solo allí hay bienestar, equilibrio, paz, realización, iluminación. La iluminación sería graduarnos en operar adecuadamente las herramientas que tenemos, o sea, nuestro ego, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro buddhi. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Amenazas? ¿Alguien tiene por decir algo? ¿Qué tal este tema? ¿Interesante? Están muy callados. Yo diría que tiende como a generar a conectar las diferentes partes que hemos visto. Ahora, digamos, por ejemplo, como que en los chakras vimos como los elementos, con qué parte del cuerpo estaban relacionados, y como que esto hace como un sumario de por qué ver toda esa parte era importante. Eso es correcto. Sí, totalmente. Sí, yo quería preguntar, pero no me atrevía porque porque quizás ya lo había dicho, pero porque exactamente eso, cómo conecta con los chakras. Y ahora me estaba preguntando porque hay 5. ¿Qué pasa con los 2? O sea, o están incluidos en el chi. Sí, a ver. Entonces, si lo relacionamos tal cual, por ejemplo, con los elementos, tenemos que el ego sería muy relacionado con los 2 primeros chakras, que es la parte sexual y que es nuestra terrenalidad, un emplazamiento del soma, ¿cierto? Después encontramos, del segundo, tenemos el tercer chakra, que tiene que ver precisamente con el elemento fuego. Gran parte de lo que encontramos en el elemento fuego, más allá de la relación con el Agni de la inteligencia, es que el fuego, el tercer chakra, está relacionado con nuestra acción, nuestra capacidad de hacer, nuestra autoestima, ¿cierto? Entonces, eso estaría estrechamente también vinculado con facultades de la mente, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver un poco más en detalle con una mente superior, pero digamos que en una mente basal está, porque nuestro hacer tiene que ver con, yo primero tengo que pensar para poder hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Y aparte de para yo poder hacer, tengo que pensar, también tengo que establecerme en el pensamiento de mi valoración, porque yo actúo de acuerdo a la valoración que tengo o de lo que soy
para poder actuar. Si yo me encuentro en inseguridad, digamos que difícilmente tengo posibilidades de actuar. Entonces, de alguna manera, tercer chakra tiene que ver con facultades de la mente, de la operatividad de la mente y del discernimiento, porque también tenemos ahí el elemento fuego, que va a ser el que nos permite transformar o digerir, ¿cierto? De alguna manera, lo que estamos recibiendo como información. Estamos diciendo que los 5 sentidos nos llevan a la información, nos traen información, y de alguna manera decimos que el estómago es una forma en la cual estamos digiriendo aquello que estamos viviendo en nuestra vida. El cuarto chakra tiene que ver más con la conciencia, y ese sería un poco como la operatividad del cuarto hacia arriba, porque esos 4 últimos están muy interconectados. Entonces, la operatividad del cuarto chakra tiene que ver con la conciencia, porque desde la visión védica, el alma está posicionada desde allí, y con su máxima cualidad, que sería el amor. O sea, cómo desde el amor vamos a actuar, ¿cierto? Cómo desde el amor. Entonces, podríamos decir que hay en desorden una parte del buddhi y una parte del chitta, el buddhi tiene que ver con el tercero, el cuarto tendría que ver con la conciencia, con chitta, ¿cierto? De lo que soy como conciencia, relacionado porque todo mi actuar, todo mi accionar debe partir desde el amor. Si yo me ubico desde la percepción del amor y todo mi pensamiento siempre va a pasar por el filtro del amor, todo mi actuar va a pasar por el filtro del amor, pues de alguna manera se logra ese objetivo, esa meta que tiene Chitta como alma, como conciencia. Quinto chakra tiene que ver precisamente con la expresión, con la comunicación, con el hacer, con la creatividad. O sea que en gran medida va a estar vinculado con el discernimiento nuevamente, o con el buddhi y con la conciencia. Porque estamos diciendo que la conciencia es la que tiene la capacidad para procesar un pensamiento que nos va a llevar el pensamiento a materializar algo. Quinto chakra es concretamente creación, porque es como yo creo a partir de la vibración. Pero el quinto chakra también, como dijimos, está vinculado con la capacidad de expresarnos en el hacer y el oído a partir del sentido de percibir una información que me permite a mí después actuar desde la palabra. Y yo desde la palabra creo. O sea que la palabra, o sea, el quinto tiene que ver íntimamente con la mente y el pensamiento, porque el pensamiento sería la primera parte y la siguiente parte es la manifestación a través de la palabra. Pienso primero, expreso para que esto se dé. Entonces, el quinto chakra es el que opera a través del buddhi también. Si lo miramos en elemento y relación con elemento, sería que quinto chakra tiene que ver con el éter. O sea que también tiene que ver con el componente Chitán, que es la información que hay de lo que soy y de lo que recibo también a partir del aprendizaje. Nuestra manera de entender el mundo, ya dijimos que el Chitán tiene todas las cualidades, o sea que está la sabiduría. Pero ese despertar de ese conocimiento también lo hacemos a través de lo que logramos percibir y escuchar. O sea que yo a través del audio recibo conocimiento. Miren que lo que hacemos aquí, lo que opera en la educación básicamente es recibir una información a través del oído, y esa información en el sentido va a llegar a nuestra mente, a nuestro buddhi, para operar y tener un resultado de esa información que recibo. O sea que los últimos chakras, como decía ahora, van a estar vinculados como en sinergia con todo, que es de alguna manera también la operatividad que tiene el sistema límbico a nivel de hormonas, que termina operando
las diferentes hormonas o las diferentes glándulas a partir de ese sistema, ¿cómo dije ahora? Sistema límbico. Bien, o sea que ya nos queda sexto chakra, que tiene que ver con la intuición, si pasamos de elemento éter, aquí dijimos que tiene que ver con luz. Entonces, nuevamente, luz que manifestada en forma sería tercer chakra, pero luz tiene que ver con conocimiento. Entonces, es Chitán en su máximo esplendor. Por eso estamos diciendo que para yo poder resolver lo que soy o recuperar lo que soy, lo tengo que intuir, lo tengo que ver a través del tercer chakra. La intuición sería la herramienta a través de la cual yo puedo entender todo. O sea que el entendimiento tendría que pasar por el filtro del guía interno o de la intuición, porque es el último al cual le vamos a dar crédito, más allá de lo que nos cuente o las historias que nos cuente. Y séptimo chakra, pues indiscutiblemente también tiene que ver con Chitán, ¿cierto? Porque es ya cuando yo dejo de entrar en etiquetas y yo entiendo que soy parte de un todo. Y ese es el principio de Chitán. El principio de Chitán es darme cuenta que como conciencia yo soy todo y voy a ser todo como tal. Entonces, todos los chakras están allí vinculados también en esas diferentes energías manifestadas en el complejo mental. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, entonces, desde mi punto de vista bastante occidental, que me he dado cuenta ahora, no se puede uno a uno. Todo tiene también de alguna manera una sinergia que conecta con todo y algunos conectan con diferentes. O sea, ¿hay algo que era primero o se ha desarrollado casi al mismo tiempo en los, como entiendo eso? Estos conceptos, ¿de dónde surgen? O sea, ¿quién se los inventó? digamos, sí, o sea, o si se inventaron al mismo tiempo. La cosmovisión de la India y la occidente. No, los chakras y eso. Ayurveda y Justo en la que nos dice que primero la Ayurveda, como que el yoga era como un hijo de la Ayurveda. A la luz de los Vedas es más como una respuesta ante ya yo estar, digamos, por decir algo, el primer emplazamiento en el estudio de lo que yo voy sintiendo y viviendo. Más podríamos relacionarlos un poco como en la visión del higienismo, donde se dice que todo lo que va operando nos va mostrando una lógica y una idea clara de las cosas. Entonces, en ese estudio, que no solo lo védico, sino vemos como en el chamanismo también, en ese viaje al interior, yo voy descubriendo todo eso. Entonces, en ese descubrir del ser original, ya después hay esa definición o esa etiqueta de lo que se va presentando como cada uno de esos aspectos o esas diferentes dimensiones que después van tomando forma y van creando todo ese conocimiento como tal. Porque inclusive se dice que en la antigüedad el conocimiento era dado en la oratoria, o sea que no era tan definido como lo encontramos en el texto escrito, donde hay más posibilidades de etiquetar y de poder establecer, sino que todo era dado a partir de un entendimiento. Correcto. Pero podríamos indagar más en ese inicio de los Vedas para darnos cuenta pues que aparece mismo
en el momento mismo en que aparece esta manifestación y empezamos a observar y a darnos cuenta de toda esta realidad. Bueno, chicos, unos minutos para que hagan y entramos a la siguiente clase. La próxima clase, recuerden que tenemos una dificultad. El próximo jueves no hay ayurveda, sino hay práctica. Entonces sería la próxima clase el próximo sábado. Pero el problema del próximo sábado es que posiblemente tengamos que hacer un cambio porque este espacio va a estar utilizado en el Día Internacional del Yoga. Entonces estamos tratando de resolver, en esta semana les estaré contando, si encontramos un espacio donde hagamos la clase en presencial o la otra posibilidad que surge sería que las dos clases que vienen de ese sábado, que sería con Chris Benvenuti y conmigo, se harían en virtual. Y no participamos ¿Perdón? en las actividades. Pues sería que después de clase van a tener la posibilidad de participar, porque durante todo el día van a haber actividades del Día Internacional del Yoga. Entonces yo creería que en esta semana estaríamos contándoles qué terminamos decidiendo sobre el sitio, ¿no? Porque quedaste de averiguar, ¿te acuerdas? El espacio, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, Chicos, ¿cómo van? Bien. Bien. Qué milagro. mete esa línea verde. Gracias. Listo. ¿Adentro? Sí. Listo. Yo una semana sábado en la cama. Sí, yo también estoy una semana. ¿Me disculpas? Hace mucho que estaba calentado. ¿Quiénes faltaron hoy? Que levanten la mano a los que faltan. Solo lo vi. Hay café. Andrea quiere café. Buenos días. Andrea estaba como durmiéndose en clase, como que la trasnocharon anoche. Ve, ¿tuviste la grabación?